La masonería trabaja para el progreso moral y material de los seres humanos, a los que aspira a hermanar por el vínculo de la solidaridad según su propia definición. No está afiliada ni puede afiliarse a ninguna religión determinada ni compite con ellas. El dogma, como verdad revelada o principio innegable, está precisamente en las antípodas de la masonería, que no reconoce otro límite que la razón para acceder al conocimiento. La masonería tampoco se considera atea. Reconoce como símbolo supremo el del gran arquitecto del universo, como emblema de las superiores aspiraciones e inquietudes del ser humano, que anhela captar la esencia, el principio y las causas de todas las cosas. Para el esclarecimiento de la verdad, no reconoce otro límite que la razón humana basada en la ciencia, es decir, deja librado a cada uno la concepción religiosa o metafísica acorde con su conciencia y reconoce la libertad de creer en la concepción más afín a sus necesidades personales. Sus principios son la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad de la persona humana y de los grupos humanos, ya sean instituciones, etnias o naciones, y en todos sus aspectos. La igualdad de derechos y obligaciones de los individuos y grupos humanos, sin distinción de religión, raza, sexo o nacionalidad. Fraternidad entre todas las personas y todos los pueblos y naciones, porque todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y dignidad. ¿Cuánto sabe usted de masonería? ¿Usted sabe lo que es la masonería? ¿Es una hermandad oculta? ¿Incide en la sociedad uruguaya? ¿Pesa en la misma? ¿Quiénes fueron masones? A lo largo de este ciclo hemos planteado muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad hoy en día. Falta de educación, fallas en la enseñanza, inseguridad, pérdida de valores. Nos propusimos en este programa tratar de encontrar qué respuestas, qué propuestas tienen ante estos desafíos diversas organizaciones y entre ellas la masonería. Y hay un dato bien importante. Es la primera vez en la historia de la televisión uruguaya que la masonería da la cara. De esto vamos a estar hablando con nuestros invitados. Somos gente de palabra. Horacio Cayllavet, grado 33 de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Docente grado 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Escribano, actuario del Poder Judicial, director del Instituto Técnico Forense, director general de los Servicios Administrativos de la Suprema Corte de Justicia. Mario Dota, licenciado en Ciencias Históricas, especialidad en Historia Contemporánea en la Universidad de la República. Magíster en Ciencias Humanas, Universidad de la República, especialidad de Estudios Migratorios. Profesor responsable de la Cátedra de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y docente de Historia Contemporánea de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UDELAR. Entre sus obras relacionadas con la masonería se destacan Inmigrantes, curas y masones, Caudillos, doctores y masones, Oligarquías, militares y masones. Lo decía Yuri, es la primera vez que un grado 33 de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay se presenta y da la cara para responder nuestras preguntas. Hace unos 5 años atrás habíamos hecho un programa por primera vez aquí en BTV, donde se permitió por las autoridades de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay ingresar a su gran templo. Tuvimos respuestas, pero sin embargo nadie había dado la cara. Hoy se va a dar. Y lo acompaña un historiador que es de los que más ha hurgado dentro de la masonería a lo largo del tiempo, que más ha escrito sobre el particular, y creo que tenemos fuentes como para alejar ciertos mitos, fuentes como para entender de qué estamos hablando. Y para arrojar luz sobre muchos temas que quizás muchas veces han quedado en las sombras. Señor Cayllavet, señor Dota, buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Y mi primera pregunta es para usted, señor Cayllavet. Usted es grado 33 de la masonería, masón. ¿Qué significa ser masón? ¿Qué es la masonería en nuestro país? Es una pregunta difícil de contestar en poco tiempo. La masonería es una orden que tiene diversas características.
Es una orden iniciática, filosófica, fraternal, esotérica. Pero con esto no les digo nada. Es decir, tendríamos que ir palabra por palabra explicando cuál es el significado. Es una orden iniciática porque significa que para el ingreso de la misma se requiere una ceremonia de iniciación en la que las autoridades competentes de la Gran Logia inician a un profano, una persona ajena a la institución, que va a ingresar a la misma. Por el solo hecho de la iniciación no se convierte en masón. Yo pienso siempre, y siempre lo digo, que la iniciación lo único que hace es colocar al aprendiz masón en el inicio de un camino que debe recorrer durante toda su vida para tratar de perfeccionarse a sí mismo. Es lo que nosotros llamamos el conocimiento de sí mismo, que no es propio de la masonería, sino que viene desde muy lejos, desde la antigüedad. Si nosotros recordamos que en el pórtico del templo de Apolo, en Delfos, había una leyenda que decía: oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, vamos a ver que este conocimiento de sí mismo viene desde muy antiguo y es repetido por muchas otras organizaciones, no solo la masonería. Es una organización fraterna que trata a todos sus integrantes como hermanos y que tiene por fin que todo el universo sea hermano. Todos somos hijos del Creador y por tanto debemos convertirnos en hermanos con todo lo que eso significa, con toda la fraternidad que debe demostrar uno con otro. Estaban hablando de violencia, se habla mucho de violencia. Si somos hermanos no debería haber violencia. Si seguimos con la divisa de la orden de libertad, igualdad y fraternidad, si somos hombres libres, tenemos que ser fraternos, tenemos que ser iguales. Y los tres conceptos no pueden estar en forma independiente, sino que tienen que estar interrelacionados. No puede haber igualdad si no somos hombres libres. No puede haber fraternidad si algún hombre no es libre y si no es igual a otro. Por eso la divisa es uno de los conceptos fundamentales de la orden. Es una institución esotérica en el sentido de que el conocimiento que proporciona es propio de la orden hacia sus integrantes, no es para el vulgo, para los demás profanos que no están en la orden, en la organización. Y como yo decía, el conocimiento es la parte más importante de la orden, porque eso lleva al crecimiento intelectual y espiritual del ser humano. En ese camino, el hombre debe transitar con una cantidad de valores que son mencionados continuamente. El valor de la tolerancia fundamentalmente hacia el otro, el respeto hacia los demás seres humanos, la igualdad, la libertad. Yo con la libertad tengo una opinión personal. Para ser masón se requiere ser hombre libre y de buenas costumbres. Ajá. Hombre libre y de buenas costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Porque lo vemos repetido. A eso voy. Hombre libre y de buenas costumbres se diría que... Lo que pasa es que tendríamos que ir al pasado para ver dónde nace la masonería. Nace en la Edad Media, según mi criterio, y ahí se requería que los masones fueran hombres libres, porque la organización estaba libre de vasallajes y por tanto podían tener otras oportunidades que otros no lo tenían. Pero yo creo que no es así, a pesar de que esto lo dice la orden. Yo creo que en realidad se debería decir que se trata de hombres que intentan ser libres y que intentan ser virtuosos. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros no somos superhombres,
somos hombres comunes. Y cuando hablamos de libertad y que intentamos ser libres, nos estamos refiriendo, por ejemplo, en nuestro país, no en una especie de libertad política que ya la tenemos, sino en la libertad filosófica, ¿no? La libertad, es decir, libre de prejuicios, Claro. libre de dogmas, libre de los vicios del alma de que hablaba Descartes. A eso es lo que se refiere. Intentamos ser libres, desbastando nuestra piedra bruta, como se dice en nuestra orden, para poder convertirnos en hombres integrales. En lo que refiere a virtuosos, eso se da de por sí mismo, ya se sabe lo que se quiere decir. Hombres que traten de vivir de acuerdo a normas que son comunes a todos los hombres. Hombres que se conviertan en seres humanos integrales. Ahora, ¿es una sociedad secreta? Nos contesta después de la pausa. Esa es una pregunta después nos muy contesta, buena. después de la pausa, este punto, porque también queremos saber, en el otro bloque, cómo ha comenzado la masonería. En Uruguay, por lo menos, cuáles son sus inicios, quiénes fueron masones y qué incidencia ha tenido sobre la sociedad. Claro, muy bien. Quédese con nosotros, ya volvemos. Somos gente de palabra.